Hola, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy viendo un nuevo capítulo. El capítulo que nos toca ver se denomina flexión. Hemos visto los diagramas y ahora vamos a ver lo que es el tema correspondiente a la flexión, ¿sí? La flexión se da cuando deformamos una viga y al deformar la viga vamos a generar esfuerzos normales de tracción y de compresión en una misma sección. Entonces vamos a desarrollar diversas hipótesis y las fórmulas que nos permitan resolver problemas de aplicación de este tema. Comenzamos entonces nuestro capítulo 8. En los capítulos anteriores habíamos estudiado cómo determinar los esfuerzos en elementos prismáticos que han estado sometidos a cargas axiales o a pares de torsión. En este capítulo y en los siguientes vamos a analizar los esfuerzos y deformaciones en elementos prismáticos, pero sujetos a flexión. La flexión es un concepto muy importante, ya que se utiliza en el diseño de muchos componentes estructurales y de máquinas. Los elementos estructurales son conocidos como vigas, que son elementos horizontales, ¿sí? Este capítulo básicamente vamos a dedicar al análisis de los elementos prismáticos sometidos a pares iguales y opuestos, M y M', que actúan en el mismo plano longitudinal. Se dice que tales elementos están sujetos a flexión pura. En la mayor parte del capítulo se supondrá que los elementos poseen un plano de simetría y que los pares M y M' actúan en dicho plano. Tenemos la figura como ejemplo. Los momentos van a generar deformación del bloque en este sentido, o sea, van a deformarse tal como se deforman los cables eléctricos o algunas cuerdas que colocamos horizontalmente, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por efecto del momento flector. ¿Y cómo vamos a producir este momento flector? Básicamente van a ser por fuerzas cortantes o fuerzas verticales, que van a actuar en forma perpendicular al eje longitudinal del elemento. Entonces, vamos a considerar que las relaciones entre el momento flexionante y los esfuerzos normales por flexión que se producen y entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes para obtener estas relaciones se hacen las hipótesis siguientes. Primero, las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas. 2. El material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke. 3. El módulo elástico es igual a atracción o tensión que a compresión. 4. La viga es inicialmente recta y de sección constante. Vamos a ver que como punto 5 o hipótesis 5, decimos que el plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga. Y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. Entonces, una viga sometida a flexión va a tomar prácticamente la forma que estamos mostrando aquí en la figura, donde, como podemos apreciar, las vigas que están en la parte superior a B se están comprimiendo porque los puntos se están acercando uno con otro. En cambio, los que están en A', B' se están alejando. ¿Qué quiere decir eso? Que al acercarse están sometidos a un efecto de compresión y al alejarse estarán sometidos a un efecto de tracción. Entonces, eso es básicamente el efecto de la flexión, que en una misma sección de análisis, por ejemplo esta que está con negro, vamos a tener efectos de tracción y de compresión en una misma sección. Pero va a existir un punto intermedio que va a pasar por su centroide, el centroide del equipo o del
del prisma que vamos a denominar eje neutro. ¿Por qué? Porque en ese eje neutro los esfuerzos normales van a ser iguales a 0. Entonces, veamos eso. Para poder verificar lo que les digo del eje neutro, vamos a deducir la fórmula de la flexión. Para ello consideramos una viga plana, simplemente apoyada, como estamos mostrando en esta figura que estoy marcando con mi puntero. Los esfuerzos normales que se producen debido al momento flexionante se llaman esfuerzos por flexión. Y las relaciones entre estos esfuerzos y el momento flexionante se expresan mediante la fórmula de la flexión. Entonces, deduzcamos la fórmula de la flexión. Como les dije, consideramos una viga plana de forma prismática, sección rectangular, simplemente apoyada en sus extremos. Y afectamos por una fuerza P a la viga para poder deformarla. Para el análisis consideramos dos secciones planas adyacentes, la sección AB y la sección CD, que van a estar separadas una distancia diferencial de X, una de la otra. Entonces, si ahora considero la viga deformada, voy a tener esta situación de la viga que está al lado, donde yo puedo apreciar lo siguiente. Si trazo, aprovechando la curvatura, las secciones AB y CD en esta viga, voy a ver que la proyección de esas dos secciones se van a unir en el centro de curvatura que estamos denominando con la letra O. Vamos a ver que ese punto O va a estar afectado por un ángulo diferencial de θ. Entonces, si yo trazo una línea paralela a AB, esta línea punteada que estoy llamando C'D', voy a apreciar lo siguiente. Para mantener el paralelismo inicial, el punto C debía estar donde está C', pero vemos que está hacia adentro, o sea, está sufriendo un acortamiento. Entonces, ese acortamiento está generando un esfuerzo de compresión en esa parte de mi viga, en la parte superior de la viga. Luego, esta línea que estamos marcando aquí, que estamos llamando superficie neutra, justamente va a dar lugar al eje neutro. Y en el eje neutro el esfuerzo normal va a ser 0. No va a ser un esfuerzo de tracción, tampoco de compresión. Entonces, todo lo que está en este caso, en este tipo de deformación, todo lo que esté en la parte superior de la viga será un efecto de compresión. Y todo lo que esté en la parte inferior de la viga será un efecto de tracción. Entonces, habiendo identificado el eje neutro, a partir de ese eje neutro yo elijo una fibra cualquiera. Voy a asumir que la viga va a estar compuesta por muchas fibras colocadas una sobre la otra, así como se colocan los casinos, una baraja de casinos, o un libro que está con las hojas colocadas una sobre la otra. Entonces voy a escoger una de esas fibras, que sería un casino, que va a estar alejada a una distancia y del eje neutro. Voy a apreciar en ese caso el punto G, el punto H y el punto K. Entonces, si yo quiero ver y analizar la deformación que va a tener esa fibra a esa distancia y, veo que la deformación es igual al arco HK, a este arco HK. ¿Sí? Entonces, ¿qué es HK? Si yo asumo que esto es un triángulo rectángulo, voy a ver que si tengo un ángulo diferencial de θ que está conformando ese triángulo rectángulo, el diferencial de θ es un ángulo muy pequeñito. Digo, el seno del diferencial de θ va a ser aproximadamente el diferencial de θ. Entonces, el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa va a ser esta distancia y.
despejo ese cateto opuesto, que es HK, voy a tener Y por el seno del diferencial de θ. Y como el ángulo es chiquitito, el seno del diferencial de θ aproximadamente va a ser el diferencial de θ. Por eso me queda que la deformación de la fibra va a ser igual a Y por el diferencial de θ. Bien, la deformación unitaria obtenemos dividiendo el alargamiento o deformación longitudinal inicial de la fibra. O sea, esa longitud inicial será la longitud EF. O sea, voy a decir que esta es la que no va a variar en el eje neutro. Entonces, la longitud inicial es EF, la distancia entre estas dos secciones planas adyacentes. Entonces, a partir de esto veo que si EF es la longitud inicial, también acá voy a asumir que son triángulos rectángulos. Nuevamente saco el seno del diferencial de θ. Voy a tener cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora mi hipotenusa es el radio ρ. Entonces, en función de eso tengo que la deformación unitaria es la deformación longitudinal sobre la longitud. La longitudinal hemos visto que era Y por el diferencial de θ sobre EF. Pero ahora estoy diciendo que EF, hemos mostrado en la figura, va a ser igual a ρ por el diferencial de θ. Entonces acá en esta relación se simplifica el diferencial de θ y veo que la deformación unitaria epsilon va a ser igual a la distancia Y sobre el radio ρ. Suponiendo que el material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke, tal como dicen nuestras hipótesis, el esfuerzo en la fibra GH va a venir dado por. Aplicamos la ley de Hooke. Decimos en la ley de Hooke que el esfuerzo normal es proporcional al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Reemplazo la deformación unitaria, que es Y sobre ρ, y voy a encerrar entre paréntesis el módulo de elasticidad y el radio ρ, que van a permanecer constantes todo el tiempo. ¿Sí? Sobre ρ entre paréntesis porque permanecen constantes. Y mi variable va a ser la distancia Y. ¿Por qué va a ser variable? Porque estoy suponiendo que la viga está compuesta por muchas fibras, tal como estamos viendo acá en esta figura, una sobre la otra. Entonces, a partir del eje neutro puedo escoger cualquiera de esas fibras. Por eso es que la distancia Y voy a considerar variable. Entonces, la relación de la deformación va a ser igual al esfuerzo, el módulo de elasticidad sobre el radio ρ, que estos dos valores permanecen constantes, acabo de decirles, y Y va a ser mi variable. Bien, esa va a ser conocida como la ecuación de compatibilidad. Ahora, si consideramos una sección transversal de la viga que hemos supuesto aquí, o sea, secciono la viga en este tramo. Y ahora, en vez de analizar la parte lateral, o sea, la vista lateral de esa viga, veo y analizo la sección transversal de mi viga, voy a ver lo siguiente. Atenido a estas fuerzas de acción, voy a tener un momento de reacción que se va a producir aquí en esta sección que estoy analizando. Entonces, considero un elemento diferencial que va a estar alejado una distancia Y del eje Z y una distancia Z del eje Y. Entonces, voy a tener dos fuerzas paralelas y una fuerza perpendicular a esa área. ¿Cuál voy a analizar? Lógicamente, la fuerza perpendicular, porque esa es la que me va a generar un momento flector. Por el equilibrio. Como la perpendicularidad se va a dar en función del eje Z, ya que la fuerza esté en la dirección de X, se va a tratar de enroscar a la viga alrededor de Z. Por cuestión de equilibrio decimos sumatoria de momentos en Z igual 0. Voy a ver que el momento de acción va a ser igual a un momento resistente o de reacción. O sea, M, que es el momento de acción, que es producido por las dos fuerzas P, R y W que estoy viendo en mi diagrama de cuerpo libre,
va a ser igual a un momento que voy a denominar momento resultante, momento resistente o momento de reacción. Y este momento de reacción va a ser la fuerza, esfuerzo X por diferencial de área, por el brazo Y. O sea, colocado de otra manera, Y es el brazo por el esfuerzo en X diferencial de área. Entonces, si yo integro en esta ecuación el momento de acción igual al momento resistente, integro para que sea válido en toda la sección, voy a tener esta relación. Entonces, sustituyendo el esfuerzo normal por la ecuación de compatibilidad, o sea, el módulo de elasticidad por Y sobre Rho, resulta la expresión de la siguiente manera. En vez del esfuerzo normal X, estoy colocando esto. Tengo este otro elemento que estaba siempre en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, Y por Y me da Y cuadrado, saco las constantes de la integral, E sobre Rho, y voy a tener la integral de Y cuadrado por diferencial de área. Voy a ver que esta integral Y cuadrado diferencial de área se va a conocer con el nombre de momento de inercia. Momento de inercia normalmente se saca en función de las masas, pero nosotros en la materia, el momento de inercia vamos a sacar relacionando el área de sección transversal de nuestra viga. Entonces, la integral Y cuadrado diferencial de área va a ser el momento de inercia. Reemplazo eso aquí. ¿Qué voy a tener? Que el momento es igual a E sobre Rho por la inercia. Ahora, yo voy a despejar 1 sobre Rho y EI que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces tengo esta relación. 1 sobre Rho igual a M sobre EI. Vamos a igualar la relación de E sobre Rho, M sobre I, esfuerzo sobre Y, y despejamos el esfuerzo normal. O sea, el esfuerzo normal va a ser igual al momento por Y, o sea, vamos a ver bien, sí, el momento por Y sobre la inercia. O sea, estoy despejando este esfuerzo normal de esta relación. ¿Sí? A ver, ¿cómo podríamos apreciar? Tengo esto, 1 sobre Rho, M sobre I. Acá, en la primera ecuación que tengo arriba, si despejo 1 sobre Rho, Y va a dividir, ¿no es cierto? Y va a dividir. Entonces, al igualar 1 sobre Rho, voy a ver que se va a simplificar el esfuerzo normal. Y me va a quedar esta relación. O sea, el esfuerzo normal va a ser igual al momento flector por la distancia entre el eje neutro y la fibra que estoy estudiando sobre el momento de inercia, que depende de la forma que tenga la sección transversal de mi viga. Esta ecuación que está en recuadro es la que voy a utilizar para calcular la flexión. O sea que este esfuerzo puede ser esfuerzo de tracción o esfuerzo de compresión, en función de qué fibra Y analice. A esto voy a denominar ecuación de la flexión. Entonces, Inge, un favor. ¿sí? ¿Será que podría volver a explicar la parte de los momentos que hizo para la parte de momentos resistentes? Es que ahí no entendí muy bien. O en la diapositiva anterior. Aquí está. El momento Sí. resistente es igual a esta fuerza, a la que es paralela al eje X, por el brazo perpendicular que es Y. Por eso estamos diciendo que va a rotar alrededor del eje Z. Fuerza por brazo. Y la fuerza es el esfuerzo normal por el diferencial de área. El brazo va a ser Y. Eso estoy reemplazando en vez de este momento resistente. Y además estoy integrando. ¿Sí? Inge, y una pregunta. ¿Y por qué no tomamos, Sí. por qué no tomamos en cuenta, digamos, los momentos que pueden haber con respecto al eje X? Por ejemplo, sería ese tau XZ. No, esos son cortantes porque esas dos fuerzas son paralelas al área. Entonces te van a generar corte. Y vamos a considerar en el próximo subtítulo el esfuerzo cortante en la flexión, con esas que tú me estás diciendo. O sea, tanto tau XZ como tau XY generan corte. Entonces vamos a analizar el esfuerzo cortante en la flexión también. En este caso, el único que genera flexión, de acuerdo a mi esquema,
es el que está rotando alrededor de Z. Por eso es que esta viga se va a deformar de esta manera, como estoy haciendo con el puntero. ¿Sí? Va a deformar así, debido a esos momentos. Y esos momentos son producidos por estas fuerzas verticales. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de la flexión o ecuación de la flexión. ¿Dónde? Sigma es el esfuerzo normal en la flexión, que ya les he dicho que en función de qué fibra analice, puede ser un esfuerzo de tracción o puede ser un esfuerzo de compresión. M mayúscula es el valor del momento flector en la sección que estoy analizando o estudiando. Hemos aprendido a dibujar los diagramas y de esos diagramas yo voy a sacar el valor de ese momento flector. Ahora, si necesito en un punto determinado, puedo aplicar la ecuación universal de momentos para calcular el momento justo en el punto que yo quiera o necesite ese valor. Y es la distancia medida entre el eje neutro y la fibra que estoy estudiando. Y es el momento de inercia de la sección transversal. Ahora, si yo quiero calcular el esfuerzo normal máximo, voy a considerar la siguiente expresión. El esfuerzo normal máximo va a ser igual al momento máximo por una distancia. En vez de Y voy a llamar la distancia C, ¿sí? Y la inercia. Mmax es el momento máximo. He aprendido a ubicar el momento máximo y a calcular, con los diagramas también. C va a ser conocida como la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada del eje neutro, o sea, la mayor distancia. Por ejemplo, si venimos aquí a la figura, C va a ser la distancia del eje neutro al extremo superior o al extremo inferior. Si la viga es simétrica, voy a tener la misma distancia. Pero si la viga no es simétrica, va a variar. Entonces ahí tengo que saber qué fibra está en tracción y cuál en compresión. ¿Sí? Entonces, C, nuevamente les repito, es la distancia medida desde el eje neutro hasta la fibra más alejada. Y, bueno, el momento de inercia, que depende del tipo de sección transversal que yo esté considerando, que puede ser sección rectangular, circular, un perfil I, un perfil W y demás. ¿Sí? Esa es la fórmula de la flexión. Como nosotros normalmente utilizamos estos criterios, o sea, secciones, o estas secciones, que puede ser un círculo macizo, un anillo o un rectángulo macizo, tenemos aquí como fórmulas las inercias para esto. Para el círculo macizo es pi sobre 64 multiplicado por el diámetro a la 4. Para el anillo es pi sobre 64, el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Y finalmente un rectángulo va a ser base por altura al cubo sobre 12. Esas son las fórmulas que me permiten calcular el momento de inercia. Y ahora pasemos a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Y apliquemos la fórmula de la flexión para fijar mejor la teoría que estamos llevando. Entonces nos vamos a la pizarra para poder resolver estos ejemplos. Entonces, esta es la interacción de nuestra pizarra y vamos a agrandar la imagen. Perfecto. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente. Calcular la magnitud de la fuerza admisible P que actúa en la viga de la figura para un esfuerzo de trabajo de 100 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ese esfuerzo de trabajo puede ser admitido o asumido como un esfuerzo máximo o admisible. Entonces, me fijo en mi viga y veo y anoto las reacciones.
Acá voy a tener una reacción A, Y. Este será el punto A, punto B, C y D. Entonces veo que en C también hay un apoyo y voy a tener C en Y. Bien, entonces, en esta circunstancia yo voy a calcular las reacciones. Voy a empezar con sumatoria de momentos en A, debe ser 0, y positivo será el sentido horario. Entonces tenemos P por 8 menos CY por 16 más P por 18 igual a 0. De aquí, de esta ecuación, puedo calcular CY. CY va a ser igual. Un ratito, voy a hacer mi calculador. Perfecto. 18 más 8 entre 16. 1,625 P. Eso es CY. Ahora decimos, como no hay fuerzas horizontales, directamente nos vamos a las verticales. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. AY menos P más CY menos P igual 0. De donde AY va a ser igual a 2P menos 1,625. Eso nos da 0,375 veces P. Tenemos las dos reacciones. A continuación, dibujamos los diagramas. Comenzamos con el de fuerza cortante. Esta es la referencia 0. Y acá estará el diagrama de fuerza cortante. Entonces, tenemos. En el punto A está la reacción AY, que vale 0,375. Entonces, anotamos. Cero 375P. Viene constante hasta el punto B, donde está actuando P. Entonces estamos 0,375 menos P me dará menos 0,625P. Viene constante hasta CY. Tengo menos 0,625P más 1,625 me va a dar un valor de 1. O sea, me da el valor de P. Y con este P equilibramos. Por tanto, voy a ver que mi diagrama de fuerza cortante más o menos va a tomar esta forma. Entonces, en 2 puntos, como puedo ver ese diagrama, en 2 puntos se está haciendo la fuerza cortante 0. Entonces, hay 2 puntos de posible momento máximo. Entonces,
Vamos a dibujar ahora el diagrama de momentos. Pero para los momentos no podemos dibujar directamente, ¿no es cierto? Tenemos que considerar áreas. Entonces, acá diremos que tenemos el área 1, acá tendremos el área 2 y acá tendremos el área 3. Entonces, estamos hablando de 3 áreas. Bien, entonces, como hemos separado A, B, C y D, decimos, el momento en A es igual a 0. Estamos con newtons, kilonewton por metro. El momento en B es igual al área 1. ¿Qué es el área 1? 0,375 P por 8, que es la base. El momento en C va a ser, primero calculamos el momento en B, 0,375 por 8. Sale 3 veces P. El momento en C es el área 1 menos el área 2. Eso es 3 veces P, que es el área 1, menos 0,625 por 8. 0,625 P es, ¿no? Entonces, menos 2 P. Y finalmente, el momento en D, que es el área 1 menos el área 2 más el área 3. Hasta el área 2 tenemos menos 2P más P por 2. Entonces esto va a ser 0. Tenemos los valores para dibujar el diagrama de momentos. Entonces, empezamos. Desde 0, en forma diagonal, hasta 3 veces P. Luego bajo hasta 2 veces P. No, es aquí. Y cerramos. Entonces, el diagrama de momentos va a tomar esta forma. Como estamos viendo, son 2 puntos de posible momento máximo, ¿no? Los puntos donde están marcados 3P y menos 2P. Siempre el momento se va a trabajar como valor absoluto. Entonces, el mayor valor es 3P. Por tanto, acá estará mi momento máximo. Siempre donde el cortante se hace 0, ¿no? La otra posibilidad era menos 2P, pero aquí está 3P. Es mayor que 2P. Bien, hemos dibujado el diagrama. Ahora identificamos los puntos claves. Por ejemplo, anoto la fórmula, dice, el esfuerzo normal máximo va a ser igual al momento máximo por la distancia C sobre la inercia. Esto
debe ser menor o igual siempre que el esfuerzo admisible. ¿Sí? Entonces, para ver las componentes de esta ecuación, yo voy a anotar lo siguiente. Voy a ver que, por ejemplo, la distancia C, hemos dicho que es la distancia medida desde el eje neutro, que en el caso del círculo está en el centro del círculo, a la fibra más alejada. Esto será la distancia C. ¿Sí? Entonces, C vale la mitad. Si tenemos 12 milímetros como diámetro, C va a valer 6 milímetros. O sea, 0,06 metros. No creo que no es milímetro, es centímetro. Sí, centímetro está. Voy a arreglar eso. Sí, me parece muy chiquito, 6 milímetros. 0,06. Luego, la inercia es pi sobre 64 por el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Pi sobre 64 por 12 a la 4 menos 4 a la 4. Calculamos esa inercia. Nos va a dar 1005,3 centímetros a la 4. Divido entre 100 a la 4 para llevar a metros a la 4. Este es 1,005 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Perdón. Sí, está bien. Entonces, con estos datos yo reemplazo. En vez del momento máximo, coloco su equivalente. 3 veces P. Por, en vez de C, 0,06 metros. Estoy usando metros porque la fuerza está en newtons. Eso no se olvide. Luego, la inercia. 1,005 por 10 a la menos 5, también metros. Este va a ser igual que el admisible, que me dice 100 kilonewtons sobre metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de ahí voy a calcular P. P va a ser igual a 100 por 1,005 por 10 a la menos 5, todo dividido entre 3 por 0,06. O sea que la fuerza máxima que yo puedo aplicar va a ser 100 por 1,005 entre 3 y entre 0,06. Ingeniero, una pregunta. Dime. Ese 4 centímetros no es el espesor. Gráficamente parece el espesor. A ver. Sí, es el espesor, pero si restas 2 menos 2, si restas menos 2 veces el espesor, el diámetro, nos da también 4, ¿no? Mira, tienes 12. Si consideras el espesor así, aquí tienes 4 centímetros y aquí tienes 4 centímetros. ¿Qué nos queda? Que en la parte central sean 4 centímetros. ¿Está bien? Entonces, Está bien, perdón.
menos 2 veces el espesor. Un espesor de este lado, que estoy repintando, y el otro espesor del otro lado. Entonces, si el espesor es 4, restas 2 espesores es 8. 12 menos 8 es 4. ¿Sí? Está bien, perdón. Entonces sale 5,58 por 10 a la menos 3. La fuerza está medida en kilonewton. Esa es nuestra respuesta, entonces. Esta es la menor fuerza que puede colocar, perdón, la mayor fuerza que puede colocarse. Díganme. Una pregunta, dije, ¿y en qué casos usaríamos el mismo, o sea, lo mismo de el esfuerzo máximo, pero en vez de usar un C de 12, diré de 6, usar el C de 4, porque igual nos dijo que podríamos usar la parte más cercana, ¿verdad? No, pues si tú ves el diagrama, o sea, si ves la ecuación, el esfuerzo igual a MY sobre I, estos dos parámetros son constantes, eso no varía. Esta es tu variable, que estamos llamando Y en un caso, o C si es el caso máximo. Entonces, fíjate, el exponente de esa variable es 1. ¿Qué significa? Que el esfuerzo, por eso es que les decía que en la flexión, el esfuerzo se va a hacer 0 en el eje neutro y máximo en los extremos. Siempre donde esté el momento máximo es el esfuerzo de compresión. Y donde está, y al otro lado será el esfuerzo de tracción. Siempre va a pasar eso. Entonces, esta es la forma del diagrama de esfuerzos normales en la flexión. Una variación lineal uniforme. ¿Por qué? Porque la variable Y está al exponente 1. Entonces, es una línea recta que varía desde 0 en el eje neutro, porque desde ahí estoy midiendo, hasta la fibra más alejada. Y los esfuerzos máximos se van a dar en los extremos, toda la vida. Esa es mi variación de esfuerzos. Entonces, si yo quiero calcular en 4, tal como está mi diagrama, el esfuerzo, digamos, va a ser aquí. Este va a ser el esfuerzo para, en este caso no sería 4, ¿no? Para 2 centímetros, porque los otros 2 están hacia abajo. Y este es el otro esfuerzo para 2 centímetros. Entonces, en realidad no habría esfuerzo aquí porque no hay masa, ¿no? Mi diagrama sería de esta forma. Así, un trapecio. ¿Está bien? Esa es la distribución de esfuerzos para el círculo hueco, para el anillo. Y aquí en los extremos es el máximo, ¿no? Máximo de tracción y acá el máximo de compresión. Esa es la interpretación. Y en el eje neutro siempre es 0. Esa es la forma de diagramar, si quiere. Y mi pregunta más que todo es, en el esfuerzo de compresión vendría a ser, dijo que son los extremos, vendría a ser perdón, pero ya Sí, acabo el de ver. esfuerzo de compresión siempre está donde ubicas tu momento máximo. Ahí, hacia arriba. Y tracción va a ser en la parte inferior. Pero eso es para la sección donde está el momento máximo. Que ese es el mayor valor, ¿no? Por eso es momento máximo, ¿sí? Esa es la interpretación. Perfecto. Gracias. Veamos otro problema. Tenemos otro problema que dice dimensionar la viga de sección transversal rectangular para un esfuerzo admisible de 1050 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Aquí no vamos a hablar de newtons, ahora vamos a hablar de kilos y centímetros, ¿sí? Entonces, calculemos las reacciones.
Veamos dónde están ubicadas esas reacciones, en los apoyos. Acá tengo un apoyo y acá tengo el otro apoyo. Nuevamente, la reacción en horizontal es cero porque no hay fuerza. Entonces tengo A, B, C, D y E. Aquí tenemos B, Y y DY. O sea, vamos a tener sumatoria de momentos en B igual 0. El sentido horario positivo para el momento. O sea, la rotación en ese sentido, ¿no? Entonces vengo, es menos 1000 por 2 más, es una carga distribuida, calculo el área. La base es 3, la altura 500, o sea, 500 por 3. Esto es la fuerza, entonces el brazo será la mitad de la base, 1,5. Luego menos dy por 3 más 2, 5. Más 2000 por 7. Igual 0. Entonces de acá puedo calcular dy. Calculamos. Como es negativo, se va al otro lado, se vuelve positivo. Comenzamos con menos 1000 por 2, más 500 por 3 por 1, 5, más 2000 por 7. Todo dividido entre 5. 2850 kilogramos. En este caso es kilogramos fuerza, ¿no? Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tenemos menos 1000 más BY menos 500 por 3 más DY menos 2000 igual 0. Entonces BY es igual. $4,500 menos 2,850. 1,650. Bien. Entonces, con esto, ahora dibujamos los diagramas. Trazamos las referencias. Y damos valores. Menos 1000 está hacia abajo, ¿no? La fuerza. No hay fuerza entre A y B. Nos venimos constante. Luego sumamos la reacción BY. Menos 1000 más 1,650 nos queda 650. Restamos el área. 500 por 3 es 1500. Entonces 650 menos 1500 será menos 850. Menos 850.
Luego no hay fuerza, viene constante. A eso sumamos dy y llegamos hasta 2000. Entonces, más 2000. Viene constante y con estos 2000 equilibramos. Vamos a tener perdón, un momentito. Aló. Sí. Ya. No, listo, vamos a ver. Ya. Bien. Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Vamos a poner el proceso. ¿Ya? Listo. Chao, chao. Bien, disculpas. Entonces, ese es nuestro diagrama. Y a este diagrama tenemos que ver el área 1 como son fuerzas regulares. No hay triángulos, podemos hacer áreas directamente, ¿no ve? Área 3, área 4 y área 5. Entonces tenemos, como podemos apreciar, aquí hay 2 metros. Esta distancia, si recuerdan, hemos dicho, el valor de fuerza con el que estamos llegando, dividido entre la carga distribuida, entre 500. Entonces, dividimos 650 entre 500 y tenemos 1,3 metros. Por tanto, lo que tenemos en este otro extremo va a ser 1,7 metros. Después, otra vez 2 metros y 2 metros. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a calcular nosotros los momentos. Entonces, trazamos la referencia para los momentos. Entonces, calculamos. Partimos siempre de 0. En A, luego está B, después vamos a tener, bueno, C, ya estamos, aquí vamos a poner B', donde está el máximo, C, D y E. O sea que calculamos el primer momento. Menos 1000 por 2, menos 2000. Entonces, nos bajamos hasta menos 2000. Es una línea diagonal, ¿no? A menos 2000. Luego, como es carga distribuida lo que continúa, tenemos que hacer en forma parabólica, pero como estoy viendo,
de menos 2000 debo sumar esta área, 650 por 1,3 entre 2. Entonces tenemos menos 2000 más 650 por 1,3 entre 2. Bajamos a 1577,5. Eso en B'. Entonces, como parábola, menos 1577,5. Y sumamos el área 3, o perdón, restamos el área 3, menos. El área 3 es 850 por 1,7 entre 2. Menos 2300. Luego, restamos todavía el área 4. O sea, el área 4 es 850 por 2. Bajamos hasta menos 4000. Menos 4000. Y como el área 5 es positivo, sumamos más 2000 por 2. Y tenemos 0. Entonces, nuestro diagrama de momentos toma esta forma. Fíjense ahora, el momento máximo está en la parte inferior. ¿Qué significa? Que el efecto de compresión está ahora en la fibra de abajo, de ese rectángulo que tenemos, de sección transversal. Entonces decimos, el esfuerzo normal máximo es igual al momento máximo por la distancia C sobre la inercia. Esto es menor o igual que el esfuerzo admisible. Reemplazamos ahora datos. Tenemos 4000 el momento máximo. ¿Pero qué unidades son? Está kilogramos por metro. Como los esfuerzos están en centímetros, para llevar el metro a centímetro voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Y ahora recién coloco C. C va a ser la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada. Como el rectángulo es simétrico, C de tracción o de compresión es lo mismo. Es la mitad. Como veo ahí, me dice H es igual a 2B. Entonces, H medios va a ser solamente B. Pero voy a anotar aquí H medios. H medios, ¿no? Que es la distancia C. Dividido entre la inercia. ¿Cómo hemos dicho que es la inercia de un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12. Esto va a ser igual a 1050, que es el esfuerzo admisible. Entonces, a ver, anotemos esto. 4000, aumentamos los dos ceros al multiplicar por 100. Ahora H medios vale B sobre B por 2B al cubo sobre 12, igual a 1050. Entonces veo que puedo simplificar los B's, B y B. Por tanto, voy a tener B al cubo. O sea que la distancia B al despejar me va a conformar una raíz cúbica. La distancia B es una raíz cúbica. Tengo en el numerador 12 por 400.000, que divide 2 al cubo es 8 por 1050.
Entonces, de ahí calculamos B. ¿Cuánto nos sale? 12 por 8,3 centímetros. Eso es B. Entonces, H, que es igual a 2 veces B, va a ser 2 por 8, 3, 16,6 centímetros. Eso es. ¿Sí? De esa manera es que vamos a calcular y aplicar la fórmula de la flexión. ¿Sí? Bien, muchachos. Aquí vamos a quedar hoy. Día de mañana vamos a seguir haciendo tareas. No he podido mandarles la tarea la semana anterior porque, bueno, estamos pasando por un problema de salud en mi familia. Mi hermano está muy mal en Santa Cruz con COVID y he tenido que ir a verle un tiempo, he vuelto. Lo que me da miedo es poder traer la infección a mi casa, ¿no? Entonces me he fumigado antes de entrar a mi casa, he quemado mi ropa, todo. Y eso es lo que hay que hacer, hay que tener mucho cuidado. Por favor, cuídense. Sí, mi hermano está muy, muy mal. Ojalá pueda recuperar. ¿Sí? Bien, entonces por eso